Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Hola a todos y a todas. La verdad que te escuchaba atentamente en la introducción y hablaban de la casta política o del curro de la política que menciona el presidente de la Nación. Bueno, evidentemente el escenario que creo que se clarificó es cómo se evidencia que se beneficia a la casta económica, ¿no?, con esta estafa. El escenario que se habla a nivel legal son el que ya empezamos a visorar. Decenas de denuncias a nivel internacional, el pedido de juicio político por parte de todos los bloques, con excepción del PRO y también del oficialismo. Eso obviamente, como para explicar a grandes rasgos, hace que una comisión especial de la Cámara de Diputados evalúe todos los posibles incumplimientos del presidente en su carácter de presidente y después, bueno, pasaría recién al recinto para tratar. El juicio político tiene, para que proceda, una mayoría calificada de los 2/3 de cada Cámara, y después, bueno, las infinidades de denuncias que ya están radicadas incluso en el Juzgado Federal número 1 de Comodoro Pi, a cargo de Servini y Cubría, con casi, te diría que una decena de delitos, desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa, delitos informáticos, abuso de autoridad, asociación ilícita. Bueno, la verdad que tiene infinidad de frentes. Y después el desprestigio político, que no es una cuestión menor, a un presidente de la Nación que llegó, por supuesto, con el voto popular, pero con una imagen antipolítica, una imagen eficientista, y que creo yo que hasta el día de ayer o antes de ayer conservaba cierto capital político respecto de eso, ¿no?, de ser un hombre claro, transparente, eficiente, y que más allá de sus improperios o de su lenguaje, bueno, fidelizaba con su propio electorado. Me parece que eso se cayó porque obviamente ver... ¿Crees que hay un antes y un después en ese sentido? Sí, sin duda. Yo veo un punto de inflexión. Será que los que tenemos un poquito más de años recordamos aquel 2001, que el pique empezó en el mes de marzo con cierta falta de credibilidad a nivel financiero. No fue esto, pero sí se veía un presidente muy endeble por distintos motivos o por distintas circunstancias, pero acá vimos de manera desembosada y obscena cómo se pautaba una entrevista. Vimos un presidente, desde mi punto de vista, pavoroso, con pánico, sin credibilidad, un presidente que se escudaba todo el tiempo en su imagen personal. Habló, esto tiene impacto jurídico y tiene impacto en lo político, habló desde su cuenta verificada de Twitter. No puede decir que es presidente o no presidente, sobre todo para una estafa que se configura desde el momento, o esta criptoestafa, que el presidente lo promociona, habiéndose generado lo que ya sabemos todos, ¿no? Sí. El toque 3 minutos antes, y con los ingresos que hubo por parte de los dueños de la los dueños de esta empresa, con más el nexo argentino, ingresos a la Quinta de Olivos, ingresos a la Casa Rosada, no solamente para hablar con Milei, que parece ser que fue el último eslabón, sino con su hermana Karina Milei, y bueno, las promociones que existen desde el mes de octubre a esta parte de este tipo de emprendimiento. La verdad que para mí es un verdadero punto de inflexión, porque esto, sin lugar a dudas, se ata con los 13 meses de caída de consumos que lleva el gobierno de Javier Milei, más allá de su idealización del, entre comillas, superávit fiscal que él alega, ¿no? Yo creo que realmente va a ser un parteaguas en su gestión. Vos recién comentabas el tema del juicio político. Hay sectores que vienen a impulsar el juicio político, otros que están hablando más bien de una comisión investigadora. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Hay posibilidades de llevar adelante un juicio político al presidente? Posibilidades constitucionales la hay, porque así lo establece la Constitución, y yo creo que hay incumplimiento como para esto. Ahora, acá empieza a jugar bien lo que se llama la rosca política, porque si vos necesitas una mayoría calificada de 2/3 de cada bloque, y yo creo que eso se va a medir muy con el músculo y muy con la temperatura, o con la sensación térmica de todos los días, lo que pase con lo económico, porque también diputados o diputadas, por más que no quieran, ¿no?, aquellos que son más reticentes a votar por la procedencia del juicio político, yo creo que se va a medir esta situación. Si el presidente va perdiendo credibilidad y la sociedad apretando, para decirlo en un lenguaje vulgar, y bueno, yo creo que varios van a pensar su voto. A mí me parece que desde ese lugar sí hay posibilidades. Después están las objeciones de índole electoral, que no es lo mejor que un presidente se retire por juicio político, pero lo cierto es que es el único, digamos, mecanismo constitucional para apartar al presidente de sus funciones.
Bien, bueno, ahí comentabas recién que esta causa le recae sobre la jueza federal María Servini, ¿no? Que ya convocó, conocimos en las últimas horas, a los denunciantes del presidente Javier Milei a justamente, ¿no?, ratificar las presentaciones que se hicieron. Te quiero preguntar cuál es ahora el recorrido judicial en este tipo de casos. Bueno, verá la jueza, obviamente, y también el fiscal, con el requerimiento fiscal pertinente, si amerita o si hay una sospecha de delito como para investigar, y a partir de ahí, bueno, se hará una instrucción, un requerimiento fiscal, así se llama, y se pasará a la parte del proceso que tiene que ver con la investigación, por así decirlo, ¿no? Y la investigación y todas las pruebas que sé que en las denuncias se aportaron y las que se recaben, desde testigos hasta seguramente pruebas de informes o pericias que tengan que ver con lo informático, para poder justamente evaluar si acá hay un delito. Y después se habilitará, obviamente habrá un auto de procesamiento en base a determinados delitos y bueno, la denuncia continuará eventualmente hasta un juicio oral, pero estamos como en la etapa preliminar. Natalia, en las últimas horas se fueron conociendo más datos, más pruebas, ¿no? También se conoció que 2 empresarios cripto denunciaron que le exigieron coimas, ¿no?, en el poder para hacer el negocio con esta criptomoneda Libra y hoy a la tarde, hace muy pocas horas, el co-creador de esta moneda aseguró que él le pagó a la hermana de Javier Milei, a Karina Milei, para tener acceso e influencia al presidente. Te quiero preguntar qué papel justamente puede jugar esta información, estas pruebas que llegan desde Estados Unidos. Bueno, central, porque ahí se muestra la relación de causalidad o la vinculación existente entre el co-creador, como bien decís, de esta moneda, y en este caso la secretaria, porque tengo entendido que ella también está denunciada en la denuncia que está llevando a cabo el Juzgado Federal número 1, con la Secretaría de la Presidencia. Entonces ahí ya no pueden alegar que fue de manera personal, que no sabían, que desconocía, sino que además hay un pago. Es decir, hay incompatibilidad del ejercicio de la función pública con una actividad privada, que me parece lo que no está dividido en este gobierno, y que en cierto sector de la sociedad parece que le parece bien. Ahora, es un gobierno que se la pasó diciendo que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Esto está en contra de la ley. Hay tipos penales que sancionan esta conducta, pero hay también leyes como la ley de ética pública que estaría vulnerando no solamente el presidente, sino la secretaria de la presidencia. Y bueno, esto daría acabadas pruebas de que se trata de un negocio privado, que se trata de una defraudación y de la utilización de la estructura estatal para fines personales. Bien, Natalia, para terminar te quiero preguntar, bueno, tu opinión, una reflexión sobre lo que sucedió ayer al aire de TN con esta entrada de Santiago Caputo para frenar la entrevista y Jonathan Viale, obviamente, yendo por ese camino. Te quiero preguntar cómo crees que queda el rol del periodismo en este momento, este oficio que es tan importante para justamente contar todo lo que está haciendo este gobierno y que toma la decisión de ir por ese camino. Y con mucho descrédito. Yo que te voy a decir, soy abogada, imagínate, nuestro gremio también tiene mucho descrédito en ese sentido, pero yo creo que es una profesión muy noble el periodismo y muy necesaria en momentos de fake news, de sobreinformación. ¿Por qué? Porque está asociado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero también hay otro sujeto, el sujeto, digamos, pasivo del derecho a la información, que somos toda la sociedad, que tenemos derecho a una información veraz. Exactamente. No es lo mismo veraz. Entonces, cuando un periodista tiene preformadas las preguntas, pero además entra un asesor para evitar una confesión que efectivamente lo podía perjudicar en un juicio posterior, pero se ve cómo se malversa ese periodista, cómo se acomoda, un periodista que no se privó de decir ningún tipo de insulto, improperio, estigmatización y demonización a un determinado sector de la política y a otros periodistas que no participaban de su opinión. Y lo peor de todo, me parece que es vender objetividad cuando tenés una opinión política, entonces hablas de una objetividad que es mentirosa. Pero esto creo que más que nada muestra lo que estuvo pasando con cierto sector del periodismo, no me gusta generalizar, en los últimos años. Y esto me parece que pasa cuando el capital avanza y compra todo, desde terminales políticas en el Poder Ejecutivo, Legislativo,
hasta terminales mediáticas, el famoso cuarto poder tan necesario en estos tiempos, porque en definitiva estos dueños y estos periodistas tienen dueño.